Bienvenidos al que probablemente será el video más oscuro de este canal. Hoy analicé 3 de las producciones más sombrías de Prime Video, perfectas para amantes del misterio y el crimen como yo. Y comenzamos con Ted Bundy, quien a estas alturas ya es conocido como uno de los asesinos más icónicos y brutales de la historia. Reconocido por su maldad, oculta cuidadosamente detrás de una gran inteligencia y carisma que le permitió actuar con total impunidad durante los años 70, cometiendo una cantidad indeterminada de crímenes violentos en varias ciudades de los Estados Unidos. En este documental titulado Falling for a Killer, se te revelará un secreto ocultado por décadas en esta historia. Su exnovia, hija y otros testigos se unen para compartir experiencias con detalles y fotografías inéditas. El sadismo, su misoginia y una mente perturbada que paradójicamente se gestó en el centro de una familia sumamente religiosa son algunos elementos que te impactarán, ya sea que conozcas bastante la historia de este personaje o si sabes poco o nada sobre el terrible Ted Bundy. Pero antes de que vayas a ver nada, aquí te dejaré algunos datos y descripciones de su modus operandi para que tengas algo de contexto que te sirva como la punta del iceberg de lo que verás en el documental. Tras varios análisis a sus entrevistas y comportamientos, se ha llegado ampliamente a la conclusión que Bundy era un psicópata, y aunque su conducta aparentaba locura, los exámenes mentales indicaron que todas sus facultades cognitivas estaban intactas. En ese sentido, él presentaba algo conocido como la triada oscura de la personalidad, que consiste en maquiavelismo, es decir, un comportamiento amoral y egoísta donde él siempre buscaba su propio beneficio y placer; narcisismo, un rasgo de la personalidad caracterizado por una gran necesidad de admiración mezclado con delirios de grandeza; y psicopatía, que en resumidas palabras quiere decir que era prácticamente incapaz de sentir empatía por algún otro ser humano. Estamos hablando de una combinación explosiva. Sus víctimas eran fundamentalmente mujeres morenas entre 20 y 30 años, a las cuales conseguía manipular haciendo uso de su gran inteligencia y carisma. Tenía un coeficiente intelectual de 136, lo que lo ubicaba en el 2.5% más inteligente de la población. ¿Y tú? Déjalo en los comentarios. Se escapó 2 veces de prisión. La primera fue en 1977, durante un receso en su juicio. Al ser su propio abogado, pidió autorización para ir a la librería de la corte en busca de algunos documentos legales, pero en un descuido de los guardias, se percató que una de las ventanas del lugar estaba abierta y rápidamente saltó, perdiéndose en un frondoso bosque cercano. La segunda vez fue mucho más planificada. Consiguió un plano del lugar donde estaba cautivo y mientras todos los internos tomaban una ducha, tomó una sierra de mano, realizó un agujero en el techo y escapó. Lo más aterrador de todo es que durante esa fuga acabó con la vida de 3 mujeres más. Y como último dato intranquilizador antes de que vayas a ver el documental, te daré un ejemplo específico de cómo actuaba Ted Bundy. Al inicio, fingía tener algún tipo de discapacidad o lesión, muchas veces llevando un brazo enyesado. De este modo, haciendo gala de su atractivo físico, le pedía a mujeres jóvenes que lo ayudaran con alguna tarea específica, como por ejemplo, hacer partir su auto. Una vez ganada su confianza, solía llevarlas a algún lugar lejano, donde las golpeaba hasta dejarlas inconscientes, abusaba de ellas y se deshacía de sus cuerpos. Más adelante cambiaría su actitud por una muchísimo más despiadada, llegando en algunas ocasiones a infiltrarse en habitaciones o residencias de estudiantes, donde golpeaba hasta la muerte a muchas de sus víctimas, llegando a cometer actos tan atroces que no podemos contarlos explícitamente en este canal. Y mientras te decides, seguiremos profundizando cada vez más en historias oscuras, y la siguiente es un documental simplemente llamado Lorena. El espeluznante caso de Lorena Bobbitt es una historia que horrorizó a Estados Unidos en los años 90 y provocó un debate sin precedentes que puso en tela de juicio a todo el sistema judicial. Y para que entiendas un poco mejor por qué te digo esto, déjame contarte algo del contexto previo a este caso que cambiaría la vida de todos para siempre. Lorena y John Wayne Bobbitt se casaron en 1989, pero su matrimonio estuvo plagado de
abusos físicos y emocionales. Al parecer, John solía golpearla, humillarla y controlarla de forma constante, hasta que en un fatídico día de junio de 1993, ella cometió el acto que la convertiría en una infame estrella criminal. Según Lorena, la noche del incidente, John llegó borracho a la casa luego de pasar una noche de excesos junto a sus amigos. Aunque sus versiones difieren, Lorena afirma que John la abusó esa noche. En esa situación y empujada hasta su límite emocional, Lorena tomaría una drástica decisión. Fue a la cocina, tomó un cuchillo de carnicero y volvió a la habitación donde John dormía plácidamente. No voy a entrar en detalles, pero es muchísimo peor de lo que están imaginando. Durante la historia veremos la desesperada lucha por salvar a Lorena de una vida tras las rejas, mientras intentaba probarse el aterrador modus operandi de John, utilizando todos los medios, pruebas y testigos disponibles para lograrlo. No te voy a revelar mucho para que veas la historia por tu cuenta, pero al igual que en la historia anterior, te daré un poco de contexto para que nos sumerjamos en la profundidad. La noche del incidente, Lorena arrojó el genital de John en un campo cerca de una carretera. La cobertura mediática del caso Lorena Bobbitt fue muy intensa y polarizante. Mientras algunos medios la retrataban como una mujer desquiciada y vengativa, otros la veían como una persona empujada al límite durante años de impotencia frente a un sistema que no la protegía. La defensa intentó establecer como uno de sus argumentos principales que Lorena actuó bajo un estado de locura temporal debido al trauma y al abuso acumulado, llegando incluso un psiquiatra forense a testificar que efectivamente ella sufría trastorno de estrés postraumático y depresión mayor. En el documental veremos entrevistas a expertos en el tema, videos exclusivos del juicio, fotos inéditas y testimonios reveladores que te sumergirán en el turbio mundo de la violencia y el abuso doméstico. Si viviste en los 90, sabrás que tanto Lorena como John se convirtieron en estrellas de la época, llegando John incluso a protagonizar películas para adultos. Y como esta hay tantas excentricidades que muchos solo con escuchar el nombre Lorena Bobbitt ya sabemos de qué se está hablando. Y ahora nos cambiamos de Estados Unidos a Argentina. En los años 80, un agente de inteligencia recibe, por parte del gobierno, la tarea de infiltrarse en la comunidad judía de Argentina durante años para recopilar información que prevenga una de las conspiraciones más inimaginables de la historia. Esta supuesta conspiración llevaba por nombre Plan Andinia, que permitiría a algunos grupos privilegiados apoderarse de la Patagonia, formar un estado soberano ahí y desatar una guerra sin precedentes. Yossi, el espía arrepentido, es una serie de ficción inspirada en un libro que a su vez está inspirado en una historia real. De hecho, el verdadero protagonista espía llamado José Pérez se encuentra hoy viviendo en algún lugar del mundo con su identidad completamente resguardada gracias al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. En esta miniserie de 8 capítulos nos sumergiremos en su piel y viviremos todo su proceso de descubrimiento y arrepentimiento. Muchísimo suspenso que al mismo tiempo ordena de forma magistral una historia muy ambiciosa en un tiempo muy acotado. Aquí tampoco te voy a dar spoilers, pero sí algo de contexto para que entiendas por qué un país enviaría a un espía a investigar una conspiración. Se remonta a 1903. Fragmentos de un documento secreto llamado el Protocolo de los Sabios de Sion. Estas transcripciones, ya desmentidas y catalogadas como falsas, describían reuniones secretas sostenidas por líderes judíos donde supuestamente estaban manipulando a los medios de comunicación, económicos y políticos para básicamente apoderarse del mundo. El texto ya había sido difundido por todo el planeta y las dudas de si existía o no una conspiración para apoderarse del mundo se grabaron en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, cuando a principios del siglo XX la sociedad se dividió aún más, le dio una excusa perfecta al gobierno argentino para utilizar a la comunidad judía como chivo expiatorio de todos los problemas que se vivían a nivel interno en el país. Este sentimiento antisemita viviría un terrible auge durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, donde se violaron gravemente los derechos humanos de varios grupos, incluyendo los judíos, y todo esto estaba basado supuestamente en el deseo de proteger a la patria. Pero ¿cuál podía ser una de las grandes amenazas que requerían medidas tan brutales? Y aún más importante, ¿por qué todavía no te suscribes ni activas la campanita?
Al final del video te cuento por qué. Y aquí es donde entra Walter Beveraggi Allende, un político, abogado y economista que publicaría en 1969 la primera edición de su libro titulado El Plan Andinia. En ese texto, actualmente también desmentido y catalogado como falso por distintas fuentes, también se comenzaba con una reunión secreta, pero esta vez buscando formar un estado independiente en la Patagonia para acumular alimentos y anticiparse a una futura hambruna universal. Todo este ambiente caldeó tanto los ánimos que aumentaron los ataques a las comunidades, la violencia económica e incluso el vandalismo. La persecución incluyó la detención arbitraria, la tortura y el asesinato de miles de inocentes, así como la confiscación de sus bienes y la destrucción de sus pertenencias. Con toda esta información, no es de extrañar que el propio gobierno argentino, en un estado de miedo y psicosis constante, haya podido destinar recursos para investigar en detalle a esas comunidades, valiéndose incluso de espías como Yossi, todo con la esperanza de obtener cualquier pieza de información que pudiese corroborar la veracidad del Plan Andinia, que en ese momento pudo sentirse como una gran amenaza contra la soberanía del país. Lo único que puedo decirte es que te prepares para una historia llena de giros argumentales, complejos procesos históricos narrados de forma intrigante y profundos dilemas morales y éticos con consecuencias que hasta el día de hoy siguen siendo relevantes. Y solo por si quedaste con ganas de más, acá te dejo 2 recomendaciones extras, cortitas, bastante turbias y listas para que le eches un ojo. La primera es 13 vidas, una película biográfica que se basa en el rescate real de la cueva Tham Luang en Tailandia el 2018, donde un entrenador y su equipo de fútbol juvenil quedaron atrapados en una cueva por 18 días, revolucionando al mundo entero. Y la segunda recomendación es Noticia de un secuestro, una serie buenísima de la cual te cuento un poco más en este video.